Hoy vamos a hablar un poco acerca de otitis media. Vamos a hablar hoy sobre otitis media. ¿Qué es la otitis media? La otitis media no es más que la inflamación de la cavidad del oído medio que puede afectar la mastoide, el ápex petroso y las celdillas aéreas perilaberinto, es decir, los espacios que están alrededor del laberinto pues van a estar afectados por la otitis en la otitis media. Es decir, esas son las estructuras que van a estar afectadas en una otitis media. La otitis media es la enfermedad más común de la niñez, es decir, de la primera infancia. Por lo tanto, es la forma más común de la visita al médico pediatra. Esa es la forma más común. La otitis media en el tiempo, depende de cómo evolucione la enfermedad en el tiempo. La otitis media se clasifica en otitis media aguda, cuando los síntomas ocurren de 3 semanas o menos. Otitis media subaguda, cuando los síntomas están entre 3 semanas a 3 meses. Y otitis media crónica. La otitis media crónica cuando la enfermedad pues tiene síntomas que perduran por más de 3 meses. Importante en la epidemiología de la otitis media aguda, es decir, aquella que tiene menos de 3 semanas de evolución. Es importante la edad, porque es una enfermedad propia básicamente de la primera infancia. Estamos hablando desde 0 a 6 años, desde 6 meses, decimos, 6 meses a 6 años, más o menos. Todos los niños van a padecer en algún momento de otitis media aguda, es decir, que es una enfermedad importante en esa etapa de la vida. En cuanto al sexo, no existe mucha predilección. En las razas, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay una estadística y una división importante por las razas, pues podemos encontrar que los nativoamericanos, algunos grupos afroamericanos y algunos grupos de los esquimales, de los que viven por allá, por el área fría, pues Alaska, esa zona, pues tienen más chance de padecer de otitis media. Importante también las estaciones del año. Aquí en Santo Domingo, República Dominicana, como no tenemos una estación del año bien definida, pues está durante todo el año, pero en los lugares donde las estaciones están bien definidas, la otitis media aguda es más frecuente durante el invierno, que es cuando aparecen los problemas del tracto respiratorio. Entonces ahí es más frecuente la otitis media. Algunas condiciones genéticas pues predisponen a la enfermedad. El síndrome de Down es una de ellas, porque hay disminución del movimiento del cilio, hay un aumento de la viscosidad del moco, y entonces eso también puede ser una forma de enfermedades genéticas que conllevan a que haya más infecciones de oído medio. Los niños de padres que fuman, es decir, el padre que fuma, aquel que fuma, el humo del cigarrillo, lo que va a provocar sobre el niño va a ser una disminución del movimiento del cilio, es decir, la nicotina produce una disminución del movimiento del cilio, y esa disminución del movimiento del cilio evidentemente también que va a repercutir sobre el oído medio y sobre el tracto respiratorio superior en sentido general, y además aumenta la viscosidad del moco, igual que estas enfermedades genéticas que le mencioné. Por lo tanto, los niños de padres que fuman tienen mayor probabilidad de tener otitis media que lo que no. En cuanto a la alimentación con el seno, las madres que dan el seno a los niños, pues ustedes saben que a través de la alimentación con el seno pues se le pasa inmunoglobulinas, es decir, defensa, que es lo que llamamos la parte de la forma pasiva de defensa que viene a través del seno. Entonces esos niños van a tener inmunoglobulinas
de una forma pasiva a través del seno de la madre, lo que va a conferir un poco de inmunidad. Entonces esos niños que son alimentados con el seno van a tener menos chances de tener infecciones agudas o infecciones en sentido general del tracto respiratorio superior por esa inmunidad pasiva de la madre, e igualmente van a tener menos chances de enfermedades del gastrointestinales porque ya no van a estar usando el biberón, lo que conlleva la contaminación del agua y todo lo demás. Otras condiciones médicas, por ejemplo, los niños que tienen paladar hendido, un niño que tiene una abertura en el paladar, tiene una exposición de la nasofaringe, y entonces ahí va a haber un problema también y va a tener más chances de padecer de enfermedad del oído medio. Aquí yo puse sala de niños. Cuando hablo de sala de niños, lo que nosotros llamamos aquí en Dominicana los maternales, lo que los americanos le llaman daycare, aquí le llamamos maternales, que es que el niño va desde que tiene, los padres trabajan desde que tiene un año, año y medio, lo mandan al maternal, porque ahí es la forma de que lo puedan atender. Los niños van a dormir y a que lo cuiden. En esa sala de cuidado, pues los niños se pasan las bacterias uno con otro, se pasan los virus uno con otro, y entonces los niños que están en la sala de niños, en la sala de cuidado, entonces van a tener más chances de padecer de otitis media aguda que los niños que no van a esos lugares. Esto es lo que ya habíamos hablado con la edad, importante, como le digo, desde los 6 meses hasta los 5 años es importante esa edad. No significa que en los adultos no nos dé otitis media, sí nos da otitis media a los adultos, pero la frecuencia mayor de esta enfermedad siempre lo vamos a encontrar temprano en la edad. 2/3 de los niños durante el primer año van a tener otitis media aguda. Eso estamos hablando que más o menos un 66% de los niños durante ese primer año, 33, ¿verdad? Un 66% más o menos de los niños en la primera, de ese primer año van a tener un episodio por lo menos de otitis media. Y a los 3 años por lo menos ya ese niño ha tenido más o menos 3 episodios. Es decir, un 50% de los niños al tercer año ya han padecido por lo menos 3 veces de infección del oído medio. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, eso ocurre por lo que vimos en la anatomía, por la anatomía de la trompa de Eustaquio, que mencionamos ahí en la anatomía de la trompa de Eustaquio, que era el factor más importante, era el factor preponderante, era el factor clave para la infección del oído medio. Es decir, que en ese niño que tiene una trompa de Eustaquio más corta, que tiene una trompa de Eustaquio que tiene una luz más ancha, entonces que tiene una trompa de Eustaquio que tiene un drenaje más o menos horizontal, eso hace que ellos tengan más infecciones en el oído medio. Aquí hablamos un poquito de la patofisiología o la fisiopatología, es decir, patofisiología o la fisiopatología. Ustedes saben que la fisiopatología no es más cómo las enfermedades ocurren, cuál es el curso de la enfermedad. Entonces, aquí yo he escrito un poco, he definido un poco cómo ocurre la fisiopatología, pero es importante que ustedes tengan en cuenta de esto, que lo más importante es la obstrucción de la trompa de Eustaquio. Y les reitero acá que no existe enfermedad del oído medio sin obstrucción de la trompa de Eustaquio. Es decir, que la trompa de Eustaquio forma o tiene un papel preponderante en la infección del oído medio, en la fisiopatología de la otitis media aguda. Al ocluirse la trompa de Eustaquio, pues ya pierde la función de drenaje, que vimos que es una de las funciones principales, es decir, ya las secreciones que están produciéndose dentro del oído medio no están saliendo, se están quedando en el oído medio, y al quedarse en el oído medio, ¿qué ocurre? Se van a empezar a acumular, empiezan a provocar presión de la cavidad del oído medio, y esa presión presiona las paredes del oído medio. Las paredes del oído medio ya están presionadas y por ahí discurre la sangre, por las paredes viene la sangre. Ya esos vasos sanguíneos se presionan también y entonces oxigenan menos la mucosa del oído medio. Entonces esa mucosa empiezan a ocurrir cambios de necrosis, cambios de formación de tejido de granulación y esa misma hipooxigenación, es decir, que hay menos sangre, entonces favorece que se cree un ambiente natural para que puedan crecer bacterias. Entonces ahí empiezan a crecer bacterias y esas bacterias provocan y liberan sustancias que van a producir alergia, que van a producir dolor y que van a producir fiebre. Es decir, van a haber sustancias, las que llamamos sustancias pirogénicas, y sustancias, se produce todo el cuadro típico que ustedes conocen
de la triada ya del proceso inflamatorio como tal, lo que conlleva a los síntomas que va a empezar a tener el paciente. Importante en la microbiología de esto, ¿verdad? Y de que los gérmenes que provocan otitis media aguda. Y la mayor de las veces la otitis media aguda es una otitis media causada por virus. Es decir, los virus respiratorios, en este caso el virus sincitial respiratorio, corresponde más o menos hasta el 74% y quizás más de las infecciones del oído medio. Los virus coronavirus, el virus de la parainfluenza, el virus de la influenza, todos estos virus respiratorios pues son los importantes. Es decir, que la mayor forma o la mayor causa como agente causal de otitis media aguda son los virus. Los virus es la mayor causa. Por eso, en la mayoría de las veces de otitis media aguda no damos tratamiento a menos que no sea control de los síntomas, porque en la mayoría de los casos lo que encontramos es una otitis media de tipo viral y esa característica la vamos a encontrar. Cuando la otitis es de tipo bacteriana, entonces los gérmenes que vamos a encontrar ahí en la otitis bacteriana pues van a ser la Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis, que está en la diapositiva anterior que vimos, está la Moraxella catarrhalis, el Haemophilus influenzae y el Streptococcus pneumoniae, como los tres principales productores de enfermedad del tracto respiratorio superior. También está el Group A beta-hemolitis streptococcus, es decir, el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, que esas son las siglas, el GAPS, Group A beta-hemolitis streptococcus. El estreptococo beta-hemolítico del grupo A también puede provocar otitis media como en un 4 o menos por ciento, pero también. Que es la bacteria, más importante en la enfermedad de la faringe, en la faringitis aguda, el estreptococo beta-hemolítico es el más importante. Entonces eso en cuanto a la virología y a la bacteriología. En cuanto a los síntomas, importante los síntomas. Bueno, ¿qué ocurre? Ya vimos en la fisiopatología que lo primero que ocurre es un proceso inflamatorio de la nariz. Entonces, en la historia clínica de este paciente, dentro de los síntomas que vamos a encontrar, es que este paciente tenía una infección del tracto respiratorio superior. Había un proceso viral o había un proceso alérgico que inflamó ese tracto respiratorio superior. Y con esa inflamación del tracto respiratorio superior, ¿qué va a pasar? Va a aparecer lo que decíamos ahorita, al bloquearse la trompa de Eustaquio, al ocuparse el oído medio por secreción, empieza a liberarse sustancia y la misma presión sobre las paredes de las secreciones produce dolor, otalgia. Siendo esta la otalgia, el principal síntoma o el más importante, es el principal síntoma de la enfermedad aguda del oído medio, otalgia, que se va a acompañar de fiebre, se va a acompañar de hipoacusia. Hipoacusia no es más que la pérdida de la audición y en este caso una hipoacusia de conducción. ¿Qué significa hipoacusia de conducción? Significa que el sonido ya no puede conducirse adecuadamente porque el oído está cargado, está ocupado por líquido. Además, el paciente va a tener malestar general. Cuando hablamos de malestar general, estamos hablando de dolores articulares, dolores musculares, cansancio. Importante en los niños, el letargo. Letargo significa lo que nosotros decimos, el niño está apagado, el niño está apagado en dominicana. El niño está letárgico, el niño no quiere comer, no quiere alimentarse. Y entonces está como momi, nos decimos los dominicanos, el muchachito está momi. Es un síntoma que nos debe de llevar alarma en los niños, porque vimos que la población más importante de la otitis media aguda es la población infantil. Entonces un niño letárgico nos debe llevar a preocupación y quejándose con un llanto incontrolable, y el niño, como no puede hablar, no puede decir que le duele. Lo que hace el niño que tiene un llanto incontrolable, el niño está bien apagadito, no quiere comer, y entonces si eso estuvo precedido de secreciones nasales, de moco, entonces tenemos que sospechar que probablemente está haciendo una otitis media aguda y debemos llevarlo a su médico para que lo vea. Entonces estos síntomas sí son importantes, porque los síntomas son los que nos van a hacer el diagnóstico. El
paciente no va a tener síntomas, pero para poder hacer llegar a un diagnóstico tenemos que recoger esa historia clínica que nos dice que el paciente tenía un proceso respiratorio previo y que ahora le duele el oído. En el otitis media externa vimos en la clase anterior que el paciente tiene dolor de oído, pero ese dolor de oído normalmente vino precedido o que se lo estaba ahogando limpiando, o que estuvo en una piscina o que estuvo en una playa. Entonces ahí ya sospechamos de otitis externa. Pero en el caso del paciente que tenía era moco en la nariz, que tenía un proceso gripal viral y que ahora tiene dolor de oído y fiebre, entonces tenemos que pensar que probablemente tenga una otitis media aguda. Y en los niños, sobre todo el letargo, lo que yo le digo, un llanto incontrolable de un niño pequeño, llorando incontrolablemente, está letárgico, no quiere comer, entonces tiene fiebre alta, entonces tenemos que empezar a sospechar después de ese proceso respiratorio que probablemente sea una otitis media aguda y que debe ser visto por un médico especialista para ello. El diagnóstico. El diagnóstico llegamos por todo lo que le acabamos de decir. El diagnóstico llegamos por la historia clínica. El diagnóstico. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos lo que se llama una otoscopía. Es decir, entramos a ver dentro del oído y hacemos lo que se llama una otoscopía neumática. Usamos el aparatito que se llama otoscopio y con el otoscopio miramos. Estoy mirando aquí a ver si una amiga Beta tengo un otoscopio portátil para mostrárselo. No lo tengo aquí. Pero el otoscopio es un aparatito con una luz que es el que miramos a través del oído. Aquí normalmente nosotros usamos la videootoscopía en la consulta. En mi consulta usamos lo que es la videoendoscopía, entramos un video y lo vemos en una pantalla. Pero ustedes van a tener el aparatito, el otoscopio, y van a mirar dentro del oído de ese paciente. ¿Y qué vamos a buscar? Vamos a buscar el color de la membrana timpánica. Acuérdense que en la anatomía normal dijimos que la membrana timpánica es transparente, translúcida, que podemos ver a través de ella. En este caso vamos a encontrar una membrana que va a estar del color de la presentación, roja. Una membrana que va a estar hiperémica, una membrana que va a estar abombada, que va a estar ocupada, abombada por la posición, va a estar echada hacia afuera porque está llena, cargada de ese líquido que está ahí dentro. Y que va a estar poco móvil, es decir, que la membrana va a tener una hipomovilidad, se va a mover menos. Y debemos hacer un examen completo de la cabeza y el cuello, un examen físico completo de cabeza y el cuello. Tenemos que palpar el cuello del paciente en busca de adenopatías. Normalmente, usualmente, encontramos adenopatías en el cuello de los pacientes, sobre todo en el triángulo, en la zona número 2, que es la yugulodigástrica, y podemos encontrar adenopatías en la región posterior del cuello. Tenemos que palpar la mastoide, esta zona aquí posterior, palpar la mastoide para ver, porque puede haber una mastoiditis, una complicación, que la enfermedad se vaya hacia la porción mastoide, y ya eso se llama una mastoiditis. Entonces ya eso conlleva un seguimiento y tratamiento diferente. Entonces tenemos que hacer ese examen completo y ahí tenemos el diagnóstico. Después que diagnosticamos una enfermedad, ¿qué es lo que viene? Viene ahora entonces cómo la tratamos. ¿Cómo la tratamos? Se pueden hacer también algunas pruebas diagnósticas. Si usted quiere, puede hacer algunas pruebas diagnósticas. Puede ser un audiograma, pero no es necesario porque el audiograma va a salir que tiene una hipoacusia de conducción, que ya usted lo vio porque hay líquido ahí adentro. Podemos hacer una timpanometría para ver la movilidad de la membrana timpánica, pero ya usted la vio que se mueve poco porque hay líquido detrás. Y esto que se llama reflejo acústico, que es una respuesta no condicionada, que es una contracción del músculo del estribo, del músculo del estapedio a un sonido alto, pues tampoco va a ocurrir porque hay un coido medio que está ocupado. Entonces el reflejo acústico también va a estar ausente. Esas son pruebas audiológicas que más adelante vamos igual a definir cuando veamos esa parte, pero que podemos hacer, pero no son necesarias. Lo más importante es la historia clínica y lo más importante es hacer la otoscopía neumática. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la otitis media aguda es un tratamiento con antibióticos orales derivados de las penicilinas para eliminar el Streptococcus pneumoniae, para eliminar la Moraxella catarrhalis, para eliminar el
la Haemophilus influenzae. En el caso de la bacteriana, cuando es viral, y aquí entra mucho en contradicción lo que es la escuela americana con las demás escuelas del manejo de esto, porque los americanos se van mucho a lo que es costo-beneficio, a lo que da costo-beneficio. Mientras menos dinero gastan, más ellos obtienen. Entonces, si un niño llega con otitis media, pues lo primero que ellos dicen, bueno, eso es un virus, y le dan acetaminofén y lo mandan para la casa. Pero si eso persiste y sigue ya una semana, entonces venga, vuelve, lo llaman y ahí empiezan el tratamiento oral. Porque ellos dicen que la mayoría de las veces con analgésico tiene y no le dan antibióticos para evitar los costos y además juiciosamente para evitar lo que se llaman las resistencias bacterianas. También eso es importante tenerlo pendiente. Pero cuando vemos una típica infección del oído medio, yo le voy a mostrar algunas imágenes que son típicas características de una infección bacteriana de oído medio, pues no tenemos más que solo dar antibióticos. Entonces damos penicilinas, derivados penicilínicos, por un periodo de entre 7 a 14 días, nunca menor de ahí. 7 a 14 días de antibióticos. Si los pacientes son alérgicos a las penicilinas, usamos otros antibióticos. Si los pacientes son alérgicos, entonces usamos los que se llaman macrólidos. Si son alérgicos a los derivados penicilínicos, podemos usar los macrólidos, que son otro tipo de antibióticos también. Evidentemente que no solo vamos a dar antibióticos, debemos dar analgésicos, porque dijimos que el paciente tiene fiebre, tiene dolor, entonces tenemos que dar analgésicos. Eso es importante, también los analgésicos. Aquí vemos imágenes. Miren esta imagen. Esta es una imagen típica. Esta es una imagen típica de cómo una membrana ha perdido la anatomía natural que ya nosotros habíamos visto antes. La ha perdido completamente la anatomía natural. Aquí vemos un oído, que es un oído izquierdo. Aquí sería donde estuviera el cono luminoso. Este sería el martillo. Y vemos cómo está todo ocupado de algo, todo hiperémico. Así se ve una otitis. Aquí vemos varias fases. Estas imágenes no se ven tan nítidas, pero aquí está la fase donde está el abombamiento. Aquí vemos ya una fase donde hay una ruptura de la membrana timpánica como si fuera una ampolla que se va a reventar, ya casi al reventarse. Aquí vemos todo abombamiento. Esas son 3 imágenes de un mismo paciente con una otitis media aguda. Aquí vemos en esta imagen múltiples vesículas. Ustedes ven que toda la anatomía normal que ya vimos en los videos anteriores y que hemos estado hablando de la anatomía normal se ha perdido completamente. Todo está hiperémico, todo está hiperémico. Entonces esto es una enfermedad, es una infección típica de una otitis media aguda que tenemos que tratar porque es bacteriana evidentemente. En estas imágenes lo que hemos traído aquí es un paciente en las fases con antibióticos. Dice evolución de una otitis media aguda con tratamiento con antibióticos en un mismo niño. Aquí está la fase inicial, cuando empezamos así, donde ya hace una fase subaguda, que lo que vemos aquí ya es como efusión. Aquí queda un poquitito de líquido, un poquitito, y aquí ya vemos en la última imagen cómo el tímpano es completamente normal, siendo este un oído izquierdo. Veamos aquí de nuevo ya el cono luminoso, el martillo, y aquí el proceso lateral del martillo. Entonces ahí vemos ya una membrana timpánica completamente normal, y esa es la evolución natural luego de darle antibiótico. Cuando le damos antibiótico, a la semana que citamos al niño, a los 10 días, vamos a encontrar la membrana timpánica como esta de nuevo. Y es sorprendente de cómo esos cambios ocurren tan rápido, cómo se recupera tan rápido todo esto al usted dar el antibiótico adecuado. Aquí vemos un gran abombamiento de la membrana timpánica y todo ese proceso ahí de abombamiento de la membrana timpánica. Es otra imagen de una otitis media aguda. La otitis media aguda puede tener complicaciones y las complicaciones de la otitis media aguda pueden ser graves, las complicaciones. Y dividimos las complicaciones de la otitis media aguda en 2 tipos. Las complicaciones que yo les decía que pueden ser graves, las dividimos en 2 tipos. Complicaciones intratemporales, es decir, que se dan dentro del hueso temporal, y complicaciones intracraneales, es decir, que se dan dentro del oído del cráneo. Dentro de las complicaciones intratemporales, aquí mencionamos un grupo de ellas,
hipoacusia, ya lo vimos, porque perforación de la membrana timpánica, ya lo dijimos, colesteatoma, esto lo vamos a tratar un poco cuando tratemos de la otitis media crónica, la mastoiditis, lo hemos estado reiterando y hablando, que es la inflamación de la mastoide, la petrositis, que es una inflamación del ápex petroso, que es una inflamación que puede ser también grave y se llama, podemos encontrar lo que se llama el síndrome o otras patologías que vamos a ver más adelante también. La laberintitis, que no es más que la inflamación del oído interno, que la vamos a mirar más adelante. Parálisis facial, recuérdense en la anatomía que dijimos que el facial pasa por dentro del oído medio. Esa infección puede inflamar el nervio facial y producir una parálisis facial periférica. Acuérdense del oído externo, la otitis externa necrotizante, que tiene una alta tasa de mortalidad, pues puede ser una complicación de una otitis media aguda. Esta otitis, que se llama otitis media cero adhesiva, significa que ese líquido que se acumula dentro del oído se vuelve pegajoso y entonces como que adhesiona, como que pega todas las estructuras y entonces el niño va a tener una hipoacusia de tipo ya persistente porque el huesecito se pega y no se mueve. Tímpanoesclerosis, que eso lo vamos a ver un poco más adelante también, que no son más que calcificaciones de las secreciones sobre la membrana timpánica, retracciones de la membrana timpánica y discontinuidad de la cadena osicular. Estas son de las más frecuentes intratemporales. De las intracraneales, que son las más graves, todos ustedes han escuchado, mira, si le da una otitis media te puede dar una meningitis. Sí, es cierto, puede ser una meningitis. Si se acuerdan de la anatomía de la membrana del hueso que divide el oído medio de la fosa craneal media, que se llama tegmen tímpano, es un hueso delgado, a través de ahí se pueden pasar, o a través de los vasos sanguíneos. Igual un acceso extradural, un empiema subdural, una encefalitis, es decir, una encefalitis no es más que una inflamación del tejido cerebral, un acceso cerebral puede ocurrir, trombosis del seno lateral, este seno lateral acá se puede trombosar y igual se puede provocar hasta una hidrocefalia. Es decir, que con una otitis media aguda tenemos que tener pendiente todas estas cosas. Es importante recapitular la historia clínica del paciente para hacer el diagnóstico, hacer un tratamiento, un examen físico adecuado, hacer la otoscopia neumática y tratarlo adecuadamente con antibióticos para evitar estas complicaciones. En la próxima clase estaremos hablando entonces de las enfermedades de la otitis media crónica. En la próxima clase hablaríamos de otitis media crónica y ahí seguiríamos hasta completar el programa de esta primera unidad.